El boxeo en Venezuela tiene larga data. Los primeros combates en nuestro país se remontan a inicios del siglo XX. Actividad deportiva que despertó el interés de muchos, ganando adeptos en poco tiempo. A mediados de ese mismo siglo nacería en el estado Zulia uno de los pugilistas más destacados y aguerridos que se ha conocido. Hoy conoceremos un poco más de este luchador. Un verdadero guerrero que llevó la bandera tricolor a los lugares más recónditos del planeta en busca de su propio sueño. Esta es la historia de Betulio González. Fueron noticia, Betulio González. La intrepidez de un boxeador no es solo enfrentarse a un oponente, es enfrentarse a sí mismo en toda oportunidad. El mítico Mohamed Ali dijo en algún momento: aquel que no es lo suficientemente valiente para tomar riesgos no logrará nada en la vida. Nuestro protagonista del día de hoy se arriesgó y por tal motivo contaremos su historia. Hoy utilizaremos a través de nuestra cuenta en Twitter, @fueraunpisonoticia, la etiqueta numeral Betulio González para honrar a este pugilista venezolano que brilló con creces. Disfrutemos de su historia. Nombre completo: Betulio II González González. Lugar y fecha de nacimiento: Maracaibo, estado Zulia, 24 de octubre de 1949. Palmarés de su carrera: 76 victorias, 48 por nocaut, 12 derrotas y 3 empates. En un país que se caracteriza por las actividades deportivas como el fútbol, el béisbol o cuando mucho el coleo, pocos pudieran entender que en su pasado hubo una disciplina que copó la atención total: el boxeo. De allí surgirían figuras importantes tales como Carlos Morocho Hernández, Vicente Paul Rondón, Antonio Gómez, Luis Lumumba Estaba y Betulio González, por solo nombrar algunos. Este último, un zuliano de esos que lleva el regionalismo en las venas, dedicó su vida a este deporte. Por una razón un tanto paradójica, esas que el destino presenta sin previo anuncio. Mi infancia fue muy triste, muy tranquilo, pero gracias a Dios, no sé qué se me vino, algo, Betulio boxeador. O sea, yo vi una película hace añísimos, Resorte, más la pelea del siglo, y ahí me fui yo encariñando más. Fue tan así que me emocioné tanto con esa película que vi, que cuando llegó Resorte aquí en Venezuela, yo hice un programa con él. Sí, hicimos como una serie, miniserie. Maduró en Venezuela, esa se duró como 6 meses. La pelea del siglo, con Resorte. Bueno, ahí llegué, porque ya yo había soñado eso de muchacho. Pero mi infancia fue muy dura. Betulio recuerda un episodio de su infancia con negación. La ausencia de una figura paterna lo obligó a trabajar para buscar el sustento de su familia. Tú sabes que en aquel tiempo, a veces los padres de uno no fueron responsables con uno, sino que yo me quedé con mamá y él se fue. Y ahí yo empecé a andar, yo trabajé, yo vendí flores y pivota, lavé carro, fui tatonero, fui panadero, o sea, no había trabajo panero, yo lo tenía. Y bueno, así empecé. Cuando pasé en el barrio donde yo vivía, pues no nací, vivía, hicieron un gimnasio en el barrio Puntica de Piedra, me acuerdo, Arturo Sánchez era el dueño de ese gimnasio. Todas las tardes, Betulio visitaba el gimnasio de boxeo. Los recuerdos de aquella famosa película que había visto lo impulsaban a un sueño, pero algo le faltaba para dar ese paso esencial. Yo iba todo el día al gimnasio, pero no entrenaba. Yo simplemente lo que estaba era averiguando qué hacían, qué es lo que no hacían. Mantuve como 3 meses y yo todo, hasta que una vez me agarró un entrenador, el Palomo, mira, ¿y por qué no te metías a boxeo? Pero yo que peso son 32 kilos. No,
Yo te voy a enseñar. Ellos me enseñaron, ahí me fui codeando con sus entrenadores, con los boxeadores, que tal. En ese barrio hice yo 7 peleas. 4 veces campeón en estatales y una a nivel nacional hicieron de Betulio un peleador aguerrido. El boxeo se había convertido en la mejor herramienta de desahogo para él, quien además se había topado con el amor en la persona de Zenaida Guerra. Ella me ayudaba mucho. Cuando yo no tenía los pasajes, ella me daba mi pasaje. Más yo me enamoré de ella a la edad de como 15 años. Y desde que la conocí, yo más nunca me he mudado de aquí a San Francisco. Dije, no me voy y aquí me quedo. Más, ella se me murió, pero está conmigo. O sea, yo estoy como, no digo que hablo con el espíritu, pero por lo menos siento que está aquí. Puede estar atrás, puede estar adelante, pero yo sé que ella está conmigo, tío. Y es que hay que ver la cara para mantenerte, hay que verle la cara a caer y levantarse. 3 títulos mundiales, aunque sean el mismo peso, no lo gana cualquiera. Y eso es lo que hay que resaltar. Yo creo que ha sido uno de los mejores moscas de la historia, así lo reflejan sus estadísticas. Betulio hizo su debut en el boxeo profesional el 24 de abril de 1968, noqueando a Helio Monzant en Maracaibo. Después de ahí, labró una larga racha de 10 victorias consecutivas, hasta que llegó el momento de pelear en el extranjero por primera vez ante el japonés Masao Oba. Betulio colocó siempre a su familia por encima de todo, incluso por encima de su pasión, el boxeo. De allí proviene su humildad y manejo de valores. Betulio González fue un peleador de matices. Tenía por una parte a una gran afición que confiaba y creía en su talento, y por otra, una que no fanatizaba con las herramientas que éste brindaba en el cuadrilátero. Él pasa al boxeo profesional, tiene un inicio muy interesante, pero era un boxeador que era muy poco vistoso. Betulio no mostraba muchos recursos interesantes. Para muchos era un estilista aburrido, que pegaba poco, que se movía mucho, que era indeciso, que no resolvía las peleas, y eso no lo conectaba con el gran público, particularmente el gran público de Caracas, porque el boxeo, si bien cierto, se practicaba en el Zulia con mucha fuerza, en Oriente con mucha fuerza, el que quería triunfar tenía que venir a Caracas y triunfar en el Nuevo Circo, que era donde estaban los mandamás del boxeo nacional. Cuando no daban medio por él, el hombre ganaba, y cuando parecía favorito, el hombre perdía. Esa era una de las características que tenía de una u otra forma Betulio González. Fue un boxeador que en algunos momentos se la jugaba, pero en otros momentos sentía que se sentía en minusvalía y no daba todo lo que podía. Yo creo que era algo como falta de consistencia, de seguridad en sí mismo, de convencerse que él sí podía, y yo creo que en eso influyó mucho en la carrera de Betulio. Le llega la primera oportunidad por el título mundial con un tremendo peleador japonés que se llamaba Masao Oba. La gente decía, bueno, ¿cómo no van a noquear a Betulio? La gente prácticamente pasó desapercibido ese combate. Nadie le interesaba la pelea de Betulio precisamente porque venía con ese mal antecedente y no tuvo ese respaldo que tuvieron los otros boxeadores venezolanos que alcanzaron el título mundial. Hay que recordar que ese año 71 fue cuando Venezuela ganó en principio 3 campeonatos mundiales, estaba el boom del boxeo, acompañado además por la apoteosis de Gustavo Ávila, que había ganado 2 de la Triple Corona, de lo que había hecho César Tovar, que quedó campeón en hit en la Liga Americana con 202. Entonces el deporte venezolano en ese momento estaba en plena ebullición, y particularmente el boxeo, que había conseguido con 3 boxeadores 3 títulos mundiales, y Betulio podía ser el 4º, pero la gente no lo creía. Luego de vencer a Oba, Betulio se enfrentó a Hervito Salavarría el 20 de noviembre de 1971 en el estadio de béisbol Luis Aparicio el Grande en Maracaibo. La pelea, pautada a 15 asaltos, se desarrolló de manera irregular, ya que los jueces observaron que el filipino ingería una sustancia desconocida. Si bien la decisión favoreció a Salavarría, la Comisión Estatal de Boxeo del Zulia anunció que González debía ser nombrado campeón, porque su oponente había utilizado una sustancia ilegal. Fue bueno porque yo era un muchacho, tenía 20 años, 21 años. Quedé campeón del mundo a los 22. O sea, por descalificación, por lo que sea, pero querer. El punto honor del venezolano estaba por encima de la decisión del Consejo,
y este declinaría de la corona, dejando vacante el peso mosca de la Comisión Mundial de Boxeo. Sin embargo, con el Olimpo esquivo, el venezolano enfrentó en Caracas en 1972 al filipino Sócrates Batoto, derrotándolo en el cuarto round. Betulio, como monarca del peso mosca, llevaría a cabo su primera defensa ante el tailandés Benice Borkorsor en una pelea pautada en Bangkok, Tailandia. Pero nuevamente un hecho infausto llevaría al maravino a sucumbir en los ensogados. Yo recuerdo que siendo un niño, la gran expectativa que había en todo el país con la pelea con Benice Borkorsor, inclusive en mi familia, que eran grandes aficionados al boxeo, no se hablaba de otra cosa. Lo recuerdo particularmente porque esa pelea fue un 29 de septiembre, un día antes de mi cumpleaños. Entonces yo andaba con el entusiasmo que me habían regalado unos guantes de boxeo y yo me creía Betulio y todo el país estaba así. Borkorsor era un peleador que tenía una pegada muy fuerte. Y Betulio era un boxeador de esos estilistas que sabía caminar el ring, etcétera, etcétera. Y él estaba ganando el combate con facilidad. La transmisión era por radio, Miguel Todé era el narrador de la verdad, le decía. Betulio, bueno, se perfilaba como ganador, pero en el 10º round recibió un golpe en el plexo solar y se le acalambraron las piernas y Betulio dio la espalda y por eso decretaron knockout técnico. Es decir, eso que se dice que pega Betulio, se cayó Betulio, no ocurrió nunca. Betulio sí pegaba y el otro no le podía pegar. Pero cuando le pegó, lo que hizo fue que él dio la espalda y eso fue considerado knockout técnico de inmediato y pararon la pelea y le dieron la victoria a Benice Borkorsor. Nuevamente, el estadio Luis Aparicio el Grande serviría de escenario para que Betulio pudiera redimirse ante su afición y consiguiera llegar al pináculo del peso mosca de la Comisión Mundial de Boxeo, esta vez ante el mexicano Miguel Cantó, a quien derrotó por la vía de las tarjetas en una pelea pautada a 14 asaltos. 2 campeonatos mundiales en el peso mosca enmarcarían la carrera de Betulio González, pero faltaría un último, quizás el más importante en toda su historia. Después de perder la corona, nuevamente llegaría la oportunidad de revancha para Betulio, esta vez en la maestranza César Girón de Maracay. El día de la pelea, antes de pelear, yo fui a saludar, a desearle suerte conmigo. Y le dije, yo te deseo suerte a vos, deseármela a mí. No habló, ni este me la va a pagar. Bueno, hay que 15 rounds, que en Venezuela, el mundo, esa fue la mejor pelea del año en el mundo. Porque 15 rounds a puro golpe es demasiado. Si vos te puedes sacar 15 rounds, ¿cuántos golpes o chipotazos nos dimos? Por lo menos más 3.000. En el momento que se necesitó que sacara la experiencia y además de eso el valor y las ganas de ganar salieron ahí y pudo frenar aquella embestida de Guti Espada que venía lanzando golpes por todas partes y él lo supo amarrar, pasó el round y cuando regresa a su esquina, Juancito Medina, que era Juan Rivas, que era un veterano todavía, por ahí anda ayudando a los muchachos en su formación, lo volvió a poner como si fuera el primer round y Betulio lo que hizo fue bailar el resto de la pelea y no lo pudieron conseguir y logró su victoria por decisión, una decisión bien amplia y bien ajustada a lo que fue la pelea. Esta gloria viviente del deporte nacional mantiene después de retirado una dura pelea contra una cardiopatía. Orgullo de San Francisco en el estado Zulia, zona donde aún reside, Betulio sigue siendo el héroe de viejas y nuevas generaciones.
que le idolatran también por su sencillez, humildad y picardía. Si yo hubiera sido un boxeador repugnante, serio, grosero, mala gente, nadie me quiere. No, yo empecé gracias a Zenaida y a mamá. Siempre Betulio ahí, y aquí estoy. O sea, no me he salido. ¿Para dónde voy a coger yo ahora? Sigo el mismo camino. Betulio es uno de los mejores boxeadores del país, uno de los mejores óperos, un gran peso mosca. Y lo que yo resalto y que creo que tenemos que tener todos en esta vida es aprender a levantarnos cuando nos caemos. Y yo creo que no hay ninguna duda cuando revisamos el historial de los boxeadores venezolanos que uno de los más grandes, de los más aspirados, para mí uno de los más respetados es Betulio González. Recuerdo mucho en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron en Maracaibo en el año 98. Coincidí yo ahí con Betulio porque tuvimos el honor de ser designados por el Comité Panamericano para entregar unas medallas. Entonces le iba a entregar en una división y yo iba a entregar en otra. Y recuerdo el cariño, el afecto y el respeto de todas las personalidades del boxeo que estaban ahí por Betulio González. Recuerdo la ovación que le dieron en el Pedro Elías Belisario Aponte. Y yo creo que Betulio, pues sin duda, es una figura que merece el respeto y el cariño de todos los venezolanos. En la actualidad, yo creo que él no tiene una vida de lujo, pero tampoco tiene una vida de necesidades. Eso es algo que realmente hay que reconocerle a Betulio, que además de tener una carrera muy larga, supo aprovechar sus buenos momentos e invertir el dinero que con tanto esfuerzo ganó en cosas útiles para él y para su familia. Aunque nombre y legado son honrados con un barrio homónimo en el poblado de San Francisco, el país está en deuda con todas las glorias que este pugilista le dio a Venezuela. Quizás la referencia que hay de Betulio González es aquella narración de pega Betulio, cayó Betulio, y es lo que la gente más recuerda, pero tú le comentas a la gente de un tricampeón mundial llamado Betulio González y probablemente tengan algún recuerdo, pero no lo tengamos tan cercano como un gran deportista y como un fajador, un hombre que luchó y que nos hizo vibrar en el Luis Aparicio, en el Nuevo Circo de Caracas y en varios lugares de nuestro país. Nosotros tenemos el problema que tenemos la memoria demasiado corta, solo digamos demasiado rápido. Tú le haces una encuesta a los muchachos de hoy y nadie sabe quién es Betulio, en líneas generales, cosa que es muy lamentable y muy triste. Yo los felicito a ustedes porque están haciendo esta serie de programas para que no los olvidemos. Esto es lo que hay que hacer para que la gente los tenga en cuenta. Pero realmente Betulio González fue una figura de una importancia en el país que no hay cómo describirla. Betulio González llegó a ser el boxeador con más peleas de campeonato mundial en el país. Peleó contra los mejores que había, ganó y perdió, pero era una figura que le demostró a los venezolanos lo que era la valía y el coraje. Superó miles de tropiezos, porque después de la pelea con Masaova se dijo que Betulio estaba reconectado con el público, pero después de la pelea con Benicio Volcosor se dijo que Betulio era un cobarde porque le había levantado la mano a Volcosor en el medio de la pelea. O sea, Betulio peleó con Rafito Cedeño cara a cara, que Rafito Cedeño era uno de los hombres más poderosos en la historia del boxeo. A nadie se le hubiese ocurrido pelear ni con Rafito, ni con Doc King, ni con Bob Arum, que eran los tres dueños del boxeo mundial. Sin embargo, Betulio tuvo los arrestos para declararse agente libre y decir yo voy a manejar mi carrera. ¿Y quién habla de eso hoy? Entonces yo, lamentablemente, en Venezuela, uno como periodista, como historiador, como comunicador social, procura que la juventud no olvide las cosas que han pasado. Los deportistas venezolanos se les recuerda a ratos, cuando conviene, cuando vale la pena, cuando pasa algo. Ah, bueno, ganó Limardo la medalla de oro en el sable, vamos a buscar a Morochito para que venga con su medalla. Entonces vuelve Morochito a la palestra. Y al día siguiente, ¿quién habla de Morochito? Entonces yo lamento mucho que ese tipo de cosas ocurran. Nadie recuerda a Betulio González más que sus amigos de verdad, más que su familia, más que la gran familia del boxeo, que le tenemos un gran respeto y una gran estima. Yo en lo particular quiero muchísimo a Betulio, tengo un gran respeto a ese señor. Y nos esmeramos porque los aficionados actuales conozcan quién fue Betulio González y quiénes han sido esas grandes figuras del deporte. Un atleta puede llegar a ser héroe de su país cuando su lucha trasciende los escenarios y pasa a formar parte del gentilicio de su gente. Betulio González contribuyó para que nuevas generaciones surgieran en el boxeo, siempre dejando un legado y un listón que hasta ahora nadie ha podido batir en Venezuela. 3 títulos mundiales en una misma categoría.
Baluartes como Betulio González, de esos que consiguieron 3 coronas en la misma categoría, esperamos que tengan algún día una generación de relevo que puedan emular la gesta conseguida por el pugilista zuliano. Mi nombre es Juan Carlos Villamizar y ustedes disfrutaron de Fueron Noticias.